Ser podcast. My head is spinning over you. Hoy por hoy Magazine. I think I'm losing my defenses. And when I'm standing next to you, I feel the failure of my senses. Ser podcast. You keep me locked under your spell. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Ángels. Feliz año. Igualmente. ¿Todo bien? Bueno, no sé. ¿Por qué? Hoy me tienes un poco apagada, ya te aviso antes. ¿Qué te ha pasado? ¿No ¿Nada? ¿No has desayunado? ¿Un sueño? Sí, claro que he desayunado, me voy a quedar yo sin desayunar. Vale, me extrañaba. ¿Tienes sueño? No, tengo sueño. Venga. Estoy aplatanada. Vente Ángels. arriba. Tira. Estos que echas de menos las grandes comilonas de la Navidad. Tira el carro, O que el Ángels. panetone te está lastrando, también es posible. No sé, el culo me está lastrando, porque otra cosa... Venga. Mira, estos días que has estado mano a mano con Sastre, te he dejado Sí. hablando con él del Esmorzaret, que a mí también me Sí. gusta mucho, por cierto. Ujú. Hoy vamos a detenernos en errores gastronómicos que derivan en grandes platos, en grandes comidas. Es decir, de un error puede salir una cosa Sí. maravillosa. Pero antes, una página más a nuestro recetario. Primero la receta, que no es un error, ¿no? ¿Entiendo? No es un error, esta receta no es un error, Vale. pero el origen un poco de la cococha al pil pil, según tengo entendido, que no sé cuánto hay de cierto en esto, sí. Ah. Porque parece ser que la cococha era un plato, bueno, es un producto, ¿sabes? Que es la parte de abajo de la cabeza de la Sí, merluza o del sí, bacalao. sí. Y parece ser que lo consumían los pescadores porque no se vendía en tierra y lo consumían en los barcos. Y según cuentan, eran esos restos de aceite que se quedaban en la sartén con la cococha y el propio movimiento El del vaivén barco. del barco. Sí, el vaivén del barco dio lugar a uno de los platos pues más excelentes, ¿no? De la gastronomía vasca y un poco nacional ya, porque al final es un poco de todo. Pues el vamos pil-pil. con las cocochas de Ainhoa. Y voy a hacer unas cocochas japo. A ver. Necesitamos medio kilo de cococha de merluza bien limpia o de bacalao, de lo que podamos conseguir. Sí. 120 mililitros de aceite de oliva suave. Yo pondría 150, que también va bien. Vale. 3 cucharadas de sésamo entero, que no esté tostado. De 2 sésamo dientes de ajo. la semillita, Sésamo, no de aceite. De la semillita, sí, Sí. vamos a darle un toque japo. Sí, sí. 2 dientes de ajo, un trozo de jengibre fresco al gusto, una cucharadita de miso blanco, cebollino o furikake. Furikake ya sabemos que es una mezcla de bonito con alga nori, sésamo, ya un poquito de huevo, es un poco dulce, salado, etcétera. Vale, empecemos. Entonces, vamos a empezar aromatizando ese aceite de oliva del principio con el ajo, el jengibre y el aceite, ese poquito de aceite de sésamo. Añadimos estos ingredientes con el aceite tibio y dejamos que se doren durante, yo qué sé, pues el tiempo que haga falta hasta que esté todo doradito. Vale. El aceite muy fuerte no. No nos interesa que nada se queme ni que el aceite esté muy arrebatado. Que se vaya infusionando casi. Claro, una vez que conseguimos aromatizar ese aceite, ese aceite, retiramos estos ingredientes del aceite y colocamos las cocochas con la piel hacia abajo, a fuego muy suave, casi de confitura. Ujú. Porque ¿qué sucede si está el aceite muy caliente? Que la cococha se encapsula y en lugar de relajarse y de soltar ese colágeno, que es el que nos va a ayudar a conseguir el pil pil, se encierra, se fríe y no saca el colágeno de la misma manera. Entonces necesitamos que el aceite esté muy suave. Esto suele ser un error bastante frecuente cuando se hace pil pil. Ujú. Que el aceite está muy caliente y no conseguimos que, bueno, pues que se desprenda de todo el colágeno, que luego emulsione con el aceite y se forme esa crema. Entonces es interesante mover la sartén cuando empiezan a salir esos coágulos de colágeno, Sí. mover la sartén en círculos, no meter cuchara, no meter nada a priori y ir moviendo en círculos hasta que veamos que se vaya emulsionando. Con la cococha es más fácil conseguir el pil pil que con los tacos de bacalao. Sí. Porque el porcentaje de colágeno es mayor, ¿no? Entonces lo vamos ahí emulsionando. Si vemos que no termina de emulsionar, es verdad que podemos retirar la cococha con todo ese colágeno y ese aceite, coger un colador y remover dentro Sí. de la propia sartén, Ir ¿vale? haciendo Hasta que círculos. emulsione. Sí, ir haciendo círculos hasta que emulsione. Entonces al final... Es una salsa que en 4 o 5 minutos debería empezar a emulsionar y una vez que esté emulsionado, incluimos en ese pil pil media cucharadita de miso blanco, que es el más suave de todos, lo emulsionamos todo junto y ahí podemos añadir esos frititos de ajo si queremos, podemos ponerle un poquito del sésamo por encima, podemos ponerle también un poquito del furikake si queremos o emulsionarlo con un poquito de cebollino. Muy Con bueno. todo aquello que nos haga un toque como japo oriental, funcionaría. Yo soy una maestra de las cocochas al pilpil. Ah, sí, Esto a no mí sé me si te lo gusta había mucho. dicho alguna vez. No, ya me las harás. Me Tú, las hija mía, enseñó- emulsionando eres una artista. No, es que me las... ¿Te das cuenta, no? Sí, sí, Me sí. las enseñó a hacer Martín Berasategui
Bueno, Y entonces te prometo, o sea, es que no fallo ni una vez. Pues me tienes que enseñar. Pues ¿He te dicho enseñaré. bien todo? Sí, aunque... Dime. Mira, pues en el caso de como me enseñó a mí a hacer Martín las cocochas, Sí. una vez las pones con la piel hacia abajo, con el aceite, Sí. como tú dices, no hirviendo, para que no se frían, cuando están un ratito ahí, que ya están como así un poco cocidas, lo que tienes que hacer es retirar el aceite, esperar que se enfríe Sí. y entonces ir tirando el aceite al hilo como si fuera un alioli. Ah, Y amiga. mientras vas tirando el aceite al hilo, vas removiendo la cazuela. Claro, yo soy más bestia. Ya, pues es que, pero de la manera que me enseñó Martín a mí, te prometo que es que No desde falla. el primer día me salieron perfectas. La clave es en la temperatura Sí, del aceite, sí, ¿verdad? sí, que no sí, esté sí. muy caliente. Sí, esa es Eso la clave. Es importante. Venga, vamos ya nos hemos enrollado con las cocochas. Vamos al tema de hoy. Venga. ¿Por qué hay tantas comidas famosas que nacen de errores o de situaciones límite? Mira, yo creo, estamos acostumbrados a entender la cocina como algo muy hedonista, ¿no? Muy placentero, casi un arte, aunque bueno, para algunos, no para todos. Pero es que antes que arte fue supervivencia. Entonces, durante mucho tiempo la gente que no cocinaba para disfrutar, sino para no morirse de hambre, ¿no? Entonces, cuando no había ingredientes, ni tiempo, ni recursos, la creatividad no era una cosa opcional, Claro. sino que era casi obligatoria. Había que echarle imaginación. Exacto. Entonces, en ese contexto nacen platos que hoy consideramos que son tradicionales, pero que en su origen fueron soluciones bastante desesperadas. Vamos a ir poniendo ejemplos a lo largo de la sección. Además, el error humano es constante. Porque la gente se cree que no se equivoca, pero la equivocación es constante. Entonces hay dos formas de verla, o la integramos Sí. o nos hundimos en la miseria. Entonces alguien se pasó de fermentación en un momento dado, alguien dejó más tiempo del debido algo en una esquina, alguien mezcló ingredientes que no debía mezclar y en lugar de tirarlo todo, decidió probar. Esto es una cosa que yo hago bastante a menudo y tú lo sabes. Sí, lo pruebas, si está malo lo tiras y si no... Claro, existen muchísimas historias donde alguien pensó esto está raro pero no parece mortal, vamos a comérnoslo, ¿no? Y Oye, así esa otra empieza. frase de que lo que no mata engorda. Exacto, así empieza todo, ¿no? Esto también rompe un poco con el mito este de la alta cocina, de muchas recetas icónicas no nacieron en palacios, sino que nacen en cocinas pobres, en tabernas, en barcos o incluso en la guerra. También hemos Sí. hablado nosotras de cocina de guerra, de Sí. este ejemplo. La pobreza, ¿qué papel crees que juegan en la creación de estos platos raros pero valorados? Es fundamental. Yo creo que muchas recetas surgieron literalmente para aprovechar las sobras. No se tiraba nada. Las vísceras, los huesos, las partes duras de las carnes, ingredientes que hoy están considerados como basura, entre comillas, ¿no? Sí. Y en época de oro, pues a lo mejor, en época de escasez, pues a lo mejor eran productos que eran de oro. Esto explica que haya platos donde en un inicio se genere rechazo, embutidos muy intensos, fermentaciones muy fuertes, caldos demasiado espesos, como el del ramen, ¿no? Que a veces hay Sí. algunos caldos del ramen que son demasiado potentes, mezclas de dulces con salado. En realidad no se buscaba el equilibrio gastronómico, sino sacarle partido a todo lo que teníamos por la cocina. Yo creo que hay que insistir mucho en esta idea, ¿no? En que la pobreza no empobrece la cocina, sino que la vuelve ingeniosa. Claro. Y esto es importante. Es muy fácil desarrollarse creativamente hablando en un entorno agradable, amable y surtido. Lo difícil es cuando escasea todo, ¿no? Entonces es interesante que nos planteemos esto, sobre todo en estas fechas, porque nos hace reflexionar sobre cuánto desperdiciamos en Navidad. Claro, es que no solo es la pobreza, o sea, de los restos, de las sobras, ahí también se requiere imaginación para Exactamente. aprovecharlo. ¿A ti Sí, sí. hay algo que te haya salido mal estas Navidades de comer? No. No, ¿verdad? No, a mí tampoco. A mí ¿De verdad? tampoco. Hice- Dos artistas. Hice unas carrilleras deliciosas. Sí. No, muy bien. Hice unos macarrones maravillosos. No, muy bien, muy bien. Dos artistas. Dos Ángeles. artistas. Si tuvieras que elegir un accidente gastronómico importante en todas las sociedades y que a fecha de hoy es un producto muy valorado, ¿tú qué destacarías? Sin lugar a dudas, la fermentación. Ah. Yo creo que estarías de acuerdo conmigo. La El primero fermentación- que probó algo fermentado, ole Bueno, tú, ¿eh? Ole, Ole tú. exacto. Esa pregunta te iba a hacer yo luego al final, porque mira, la fermentación es básicamente dejar que el tiempo y los microorganismos hagan lo suyo. Muchas culturas no sabían qué estaba pasando científicamente, solo sabían que algo cambiaba en el alimento y que no les mataba. Sí. Eso es importante, porque el crecimiento bacteriano puede ir hacia un lado o Sí, puede ir hacia sí, el sí. otro, ¿no? De ahí nacen los quesos fuertes, las bebidas alcohólicas que a veces son un poco raras, panes que son impredecibles, porque la fermentación en el pan a veces no es tan predecible ni tan fácil de controlar, sabores muy potentes como el kimchi, el chucrut o incluso el yogur, ¿no? La fermentación era una forma de conservar alimentos
antes de que llegase el frío artificial, pero también un proceso que estaba lleno de riesgos. Y lo maravilloso es que muchos alimentos que hoy consideramos que son delicatessen nacieron de fermentaciones, que estaban además fuera de control, como puede ser el vino o la cerveza. Sí. Claro. Entonces, ¿cuántas cosas no probaríamos hoy por miedo? O sea, ¿tú te atreverías a probar un yogur o un queso de Cabrales si nunca antes lo hubieras hecho y siendo consciente del cambio que ha sufrido ese producto? No, claro, por eso te digo, el primero que lo probó es eso que dices, ole tú, que te atreviste a probar este queso de Cabrales o este queso azul que tiene ese moho metido dentro. Sí. Pues bravo, esos señores sí que merecen una calle en algún sitio. Y mucha hambre, ¿eh? Claro, mucha hambre había ahí. Eso que dices, esto no se puede tirar, vamos a probarlo. Exacto. Sí, y oye, y gustó, y bueno, y culturalmente luego se enraizó. Lo que hay así como una línea general, que es que muchos de estos errores, los productos que salen de ellos tienen sabores intensos y en algunos casos incluso extremos. Sí, porque mira, en este caso el error suele implicar transformación a través de la fermentación, de la maduración o de la oxidación. Pasa como cuando maduramos las carnes, se van concentrando los sabores. Estos procesos intensifican mucho el sabor. Entonces, el queso azul huele fuerte porque todavía está vivo. El surströmming, no sé si lo conoces, que es sueco, son unas latas de pescado fermentado. Sí, ¿Lo has probado? No. Porque, yo me muero. No, es que solo con abrirla, yo he estado al lado de alguien que abría una lata de estas y es imposible. Es imposible. Es imposible. Yo creo que lo intentaría solo por el morbo de probarlo. No, ya te digo yo que no, porque sales corriendo. De hecho, quien habitualmente abre la lata se va lejos a abrirla. Es decir, se va y... Yo he visto gente que la abre debajo del agua. No. O sea, cogen un cuenco con agua y meten la lata y lo abren debajo del agua porque lo que emana es asqueroso. Es asqueroso, sí. Bueno, a ellos les encanta con un poco de pan y mantequilla. Y luego está, por ejemplo, también el natto japonés, que es una soja pasada, entre comillas. Es un producto tradicional de Japón, de soja fermentada. Y, por ejemplo, tiene una historia que está muy venerada en Japón. A la soja le inoculan el Bacillus subtilis, que es para fermentarla, y luego se convierte en un plato con un olor muy característico, muy fuerte, un sabor muy, muy fuerte. No es agradable para nosotros y encima tiene una textura viscosa. Al final, el sabor extremo es la huella de ese error inicial, ¿no? O de ese fallo inicial. ¿Y qué otros productos han nacido del error y que ahora son valorados y apreciados? Mira, las huevas de pescado. Desde los salazones hasta el caviar, porque las huevas durante siglos, ahora te explico dónde está el error, porque una cosa es una forma de conservación y otra cosa es que surgieran por error. Durante siglos las huevas nadie las quiso, eran difíciles de conservar, por lo tanto muy perecederas, raras en textura y culturalmente sospechosas, porque fíjate, esto es interesante, en muchos lugares se tiraban o se usaban como cebo para otros animales, porque culturalmente muchas sociedades desconfían de lo que no está completo. Entonces, claro, las huevas no son pez, pero tampoco son otra cosa. Al final es como un pez potencial que no ha llegado a ser. Claro, como un pollito de pez. Como un huevo. Como un huevo, sí, un huevo. De ahí salta un pollito. Exactamente. Entonces, en la antropología alimentaria, lo incompleto genera rechazo. Los embriones, los fetos, estos huevos que venden en China, que el pollo está medio engendrado, que hay que impresiona. En definitiva, esos alimentos a medio hacer. Incluso los que tienen una forma demasiado definida y recuerdan mucho al origen, y esto te ha pasado a ti. Sí, ¿te acuerdas? Con una lengua que no te la pudiste comer. No, se la regalé a mi hermana, que nunca le he preguntado si le gustó, por cierto. Estaba muy rica. Tenía una forma de lengua. De lengua. Pero era un embutido, era un fiambre. Claro. O sea, no era la lengua, ya sé que la lengua es un alimento que se come muchísima gente, pero este era como una butifarra, pero dentro de una lengua. No, era la lengua hecha butifarra. La propia lengua metida en una tripa y claro, tú ibas cortando la lengua, estaba riquísima, a mí me encantó. Vale. Me acuerdo que te pregunto y dijiste, no he podido comer. Precisamente por eso. Pues eso es normal. Eso que te pasó a ti es bastante normal. Incluso las cosas que recuerdan mucho los fluidos. Cuando te vas a comer un huevo frito y de repente hay una parte de la clara que no se ha hecho del todo. A mí no me importa, pero yo sé que hay gente que no puede con ello. No. O sea, yo me la como, pero rapidito, ¿sabes? Pues a mí eso no me importa. Pues eso hay gente a la que le impresiona también, ¿no? Entonces, ahí tenemos un poco, al fin y al cabo las huevas lo que representan es vida no nacida, algo que incomodaba bastante simbólicamente antiguamente. Pero fíjate que a día de hoy el caviar, su origen era un desprecio absoluto.
que viene del esturión. En regiones del Mar Caspio, las huevas de esturión eran consideradas un subproducto muy incómodo. El pescado era lo importante, entonces las huevas se desechaban o se salaban de forma muy rudimentaria para no tirarlas. Y ahí es donde reside el accidente, en esa forma de salar un poco superficial, bueno, para ver qué pasa con esto, ¿no? Y fue descubrir que lo salado, ese salado ligero, no solo las conservaba, sino que además mejoraba el sabor. Entonces, claro, con el tiempo la escasez del esturión transformó algo rechazado en un símbolo de lujo extremo. Imagínate que hubiéramos vivido tú y yo en esa época en la que lo tiraban. Bueno, pues nada, al mar de cabeza. ¿Y qué otros? En ese caso, la técnica es lo que convierte el error en arte, ¿no? Lo mismo pasa, por ejemplo, con la botarga, las huevas crudas de mújol o de atún en Italia, en Cerdeña, el karusami en Japón, que es la versión japonesa de la botarga, hechas con huevas de lisa, o el ikura, que son las huevas de salmón. Durante mucho tiempo el salmón se valoraba por su carne, no tanto por las huevas. Las huevas se usaban pues excepcionalmente, pero no eran las protagonistas hasta que se descubrió su textura explosiva. Ojo con el lenguaje que estamos empleando. Perdón. El lenguaje también es importante. Claro, es imprescindible, porque no es lo mismo decir que una cococha es babosa a que es sedosa. O que las huevas ya no son huevos crudos, sino que son una explosión en la boca, ¿no? Como una esferificación. Sí. La casquería ya no es víscera, sino que es melosidad, untuosidad, profundidad, textura. O sea, el lenguaje ayuda a que algo que a priori genera rechazo te apetezca. Dime, con el tiempo que nos queda, ¿qué errores culinarios siguen ocurriendo hoy sin que nos demos cuenta? Mira, el error no ha desaparecido, lo que ha hecho es profesionalizarse. Te voy a contar una anécdota que a mí lo vi en un documental y me gustó bastante. Máximo Bottura, el chef de la hostería francescana, de 3 estrellas Michelin, ¿vale? Trabajaba en una cocina obsesionada. Ellos trabajan todos los estrellas Michelin son cocinas obsesionadas con la precisión absoluta. En este mundo, un postre fallido, al final lo que hace es tirarse, no se utiliza. Entonces, bueno, en un servicio, a uno de los cocineros, el postre se golpea el plato contra no sé qué cosa y la tarta de limón se destroza. Entonces, claro, en un servicio donde ya no tienes tiempo para corregirlo o para hacer otro, Máximo Bottura se acerca, ve el desastre y en lugar a lo mejor de enfadarse o de tirarlo a la basura y de pensar en otra cosa, sigue destrozándolo todavía más. Claro, y ahí es donde nace, se me cayó la tarta de limón. Y ese es el postre. Ese es el postre, una tarta de limón rota encima de un plato con unas cucharadas de crema de limón lanzadas al azar y unos merengues por ahí flotando también. Qué Todo bueno. como muy desestructurado. Claro, eso es la genialidad a veces de una persona reside en eso, en cómo solucionas los problemas de manera creativa rápido. Sí. Porque con tiempo todos somos capaces de llegar ahí. Lo difícil es hacerlo en 40 segundos. Entonces, claro, para mí es uno de los ejemplos más importantes, ¿no? del último siglo de este tipo de cocinas. Pero bueno, podemos hablar también de ejemplos como el pan. Hoy hay panes con largas fermentaciones que pueden ser incluso irregulares. A veces son más ácidos, a veces son menos ácidos. Depende del control que tenga el panadero, ¿no? Con alveolos más grandes o más pequeños. Es un poco impredecible. Todo trabajo artesanal conlleva un poco esto. Pasa lo mismo con los vinos naturales. Durante mucho tiempo cualquier desviación del sabor limpio era un fallo técnico. Ese punto turbio o aromas animales, acidez elevada, y ahora de repente está muy venerado, ¿no? Y parece que es lo que buscamos, ¿no? Que los vinos sean un poco más punkis y más atrevidos, diferentes, ¿no? Que es que nos cansamos de todo, Ángels. Claro. Al final lo que pasa es que nos cansamos de todo y vamos buscando la novedad. Entonces con las cervezas pasa lo mismo, o incluso con los quesos, ¿no? Mohos irregulares, cortezas rotas, aromas intensos, todo aquello que nos recuerde un poco al pueblo, al origen. A lo rústico, como a decías. lo rústico, sí. Pues estamos en ello. Lo vamos a dejar aquí, vamos a seguir cometiendo errores para me has espabilado. A que sí, nadie diría que estabas atontada al empezar la sección. La verdad es que no. Hasta la semana que viene. Un beso, Ángels. Un beso. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.